Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo número 2. Mi compañero Axel Alejandro Salas Ramírez y su servidor, Eder Yair Hidalgo Núñez. Nosotros les vendremos presentando los temas de diseño descendente y recursos abstractos. Bueno, pues mi tema fue diseño descendente, top-down, que es una técnica que se conoce como top-down, que significa de arriba abajo, y es aplicable a la optimización del desempeño y a la simplificación de un algoritmo. Esta técnica también es conocida como el diseño descendente, que consiste en establecer una serie de niveles de mayor a menor complejidad. De esto, pues como quien dice, de arriba abajo, por eso es de mayor a menor, la cual de mayor a menor le van a dar una solución a un algoritmo. Esta se efectúa también, mediante una relación entre las etapas de la estructuración de forma de una etapa jerárquica y su inmediato inferior se relacionan mediante las entradas de salidas de datos. Hay dos tipos de procedimientos externos. Hay una que son funciones y unas subrutinas. Bueno, como lo dije en la diapositiva anterior, hay dos tipos de procedimientos externos. Uno son las funciones. Las funciones son definidas por el programador, el cual se usan igual que las funciones intrínsecas. Su resultado es un valor numérico lógico, una cadena de caracteres o un array. La estructura general de un procedimiento de función es el cabrera de función, sección de especificaciones, sección de ejecución y terminación de función. La cabrera es un tipo, el tipo es cualquier tipo de fortran válido relativo a su nombre de función. Si no aparece tipo en la cabrera, debe especificarse en la sección especificándose. La sección de especificaciones debe aclarar el tipo del nombre de la función. Si no se ha hecho en la cabrera, el tipo de los argumentos formales y de las variables locales a la función. La sección de ejecución debe de incluir al menos una sentencia de asignación en la que se asigne un nombre de función, y la terminación pues es cuando termina. Bueno, y el otro tipo son las subrutinas. Son procedimientos más generales que las funciones, aunque comparten casi todas sus mismas características. Pueden retomar más de un valor o no retomar nada, en absoluto. Estas reciben los valores de entrada y devuelven los valores de salida a través de sus listas de argumentos. La estructura general de las subrutinas es idéntica a la de una función: cabecera de subrutinas, sección de especificaciones, sección de ejecución y terminación de subrutinas. La cabecera, como también lo dije en la de las funciones, esta tiene que identificar esa unidad de programa como un procedimiento de subrutinas. La sección de especificaciones, esta debe de incluir la declaración de los tipos de argumentos formales con su atributo intelt, perdón. En la sección de ejecución también debe de incluir al menos las sentencias de asignación en las que se asignen los valores a los argumentos de retorno. La terminación pues delimita el fin de la definición de las subrutinas y produce el retorno al punto de llamada. Bueno, y pues en esta se muestra una imagen de un ejemplo de programación y funciones de las subrutinas, de cómo son manejadas, cómo se tienen que establecer o, o el cómo se tienen que escribir. Bueno, y aquí pues traemos unas ventajas del diseño descendente. En el diseño descendente es mucho más fácil encontrar los errores en el código, sobre todo en los programas largos. Esta también permite usar los procedimientos construidos por otros programadores. Las siguientes son las demás variables solo son accesibles en la unidad de programar, perdón, donde se declaran quedando a salvo
de cambios imprevistos para el resto de las unidades del programa y también pueden evitar cambios indeseables en las variables del programa. También se integra una serie de descomposiciones sucesivas del problema inicial. Esta recibe el referimiento progresivo del repertorio de instrucciones que va de forma de parte del programa. Esta técnica tiene los siguientes objetivos: la simplificación del algoritmo y de los subalgoritmos de cada de descomposición. También las diferentes partes del problema, las cuales pueden ser detalladas de modo independiente e incluso por diferentes personas. Esta quiere decir o conlleva la división del trabajo. La siguiente es el programa final que queda estructurado en forma de bloqueo o módulos, lo que hace más sencilla la lectura y mantenimiento de la integración. La siguiente se alcanza el objetivo principal del diseño, ya que se parte de se va descomponiendo el diseño en partes más pequeñas, pero siempre teniendo en mente dicho objetivo. Como quien dice, son 4 módulos. El módulo 1 de los empleados comprenderá los submenús con las opciones de altas y bajas y los cambios de registro de los empleados. El módulo 2 se capturarán los movimientos quincenales de la nómina. En el módulo 3 se realizarán los cálculos de las percepciones, deducciones y el total de la nómina. Y pues ya en el 4 comprenderán los subprogramas para consultar en la pantalla e imprimir los recibos de la nómina. Bueno, en conclusión, pues un problema se puede dividir en subproblemas. Es más sencillo de resolver de esta manera porque obtenemos una solución óptima. Por ende, un algoritmo puede transformarse en su expresión computable, lo cual tiene el programa. También pues, puede ser un conjunto de instrucciones que se realizan determinadas acciones y que están escritas en un lenguaje de programación. Por eso es la importancia de este tema para identificar eficazmente todos los elementos posibles y así dar un resultado óptimo. Recursos abstractos. Este tema traté de simplificarlo un poco más para que fuera un poco más fácil el entendimiento. Y los recursos abstractos a nivel de programación son un recurso abstracto que consiste en dividir una acción compleja en múltiples acciones, facilitando así el desarrollo de acciones programadas, que también puede descomponer una determinada acción compleja en términos de un número de acciones más simples, capaces de ejecutarlas o que constituyan instrucciones de computadoras disponibles. Dentro de los recursos abstractos existen estructuras básicas. Dentro de las estructuras básicas existen 3 tipos de estructuras básicas. Estructuras secuenciales, que es la estructura secuencial, es aquella en la que una instrucción sigue a otra en secuencia. Las tareas que se suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el fin del proceso. Estructuras selectivas. En las estructuras de selección se evalúa una condición y en función del resultado de la misma se realiza una serie de instrucciones u otra. Y por último, las estructuras repetitivas. Las estructuras de control repetitivas son aquellas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones varias veces, de acuerdo al valor que genere la expresión relacional y o lógica. Esto significa que una instrucción repetitiva permite saltar a una instrucción anterior para volver a ejecutarla. ¿Cuáles son las ventajas de las funciones abstractas? Las principales ventajas de la programación estructurada son que los programas son más fáciles de entender, se reduce la complejidad de las pruebas, aumenta la productividad del programador y por último, los programas queden mejor documentados internamente. ¿Qué es la abstracción? La abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan.
En programación, el término se refiere al énfasis en el qué hace más que en el cómo lo hace. ¿Qué métodos se utilizan para realizar la abstracción? El contacto con la realidad a través de diversos métodos y técnicas como la observación, la entrevista y la encuesta permiten obtener datos empíricos para iniciar el conocimiento de las partes e interrelaciones de los objetos y procesos. Análisis. Dentro de la imagen podemos observar que, como se los mencioné anteriormente, el énfasis en el qué hace más que en el cómo lo hace. ¿Cuál es la función de los recursos abstractos? Son utilizables en los programas, por ejemplo en un programa de matemáticas se puede hacer uso de objetos de fracción y en un programa que gestione un taller de autos, autos. Los programas orientados a objetos utilizan muchos objetos para realizar las acciones que se desean realizar y ellos mismos también son objetos, es decir, el taller de autos será un objeto que utilizará objetos, autos, herramientas y mecánicos. En conclusión, los recursos abstractos consisten en descomponer una determinada acción compleja en función de un número de acciones más simples, capaces de ser resueltas con mayor facilidad y que constituirán las instrucciones.